Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Lo del Eh, test le enviamos por correo, profe, porque nunca se habilitó la opción para subir. no se habilitó la opción para subir. Ya. Sí, porque era hasta las 10:30, creo que es que usted nos había puesto, Ujú. pero ya ingresamos a esa hora y no se pudo subir. Ya. Ya reviso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en honor al tiempo, trabajemos urgente. El día de hoy, pues, vine con la computadora, pero no traje el cable de poder. Así que si en algún momento se va la señal o me pierdo, es porque se apagó la computadora, ¿ya? Supongo que está con la carga completa, pero veamos hasta qué hora funciona la batería. Porfa, ya. Entonces vamos a ver, voy a tomar lista, ¿ok? Stalin Chiriboga, Presente, licenciado. Buenas noches con todos. buenas noches. Isaac Lema, Presente, buenas noches. buenas noches. Lisbeth Pachacama, Presente, profe, buenas noches. gracias. Jan Rodríguez, Presente, Lice. gracias. Jocelyn Simbaña, Presente, Lizan, buenas noches. buenas noches. Amparo Taco, Presente, profe. gracias. Angie Tambo, perfecto. A ver, déjeme ver cómo estaba configurado esta parte. Estaba abierto hasta hoy, hasta las 7 de la noche. Pero creo que es el trabajo del día, la clase sincrónica del día martes, profe. ¿Qué era la carga del test? Sí, la carga del test. Ese estaba hasta el 25 de julio, hasta las 22, hasta las 22:30. Qué raro. Perfecto, entonces hoy mandamos una consulta de revisar sistemas de gestión de riesgos. Vamos a trabajar de igual forma, pues vamos a exponer dentro del foro, ¿sí? El- la parte de, la parte del sistema de control de gestión, ¿no? Enfocado pues en varios criterios. Una gestión de riesgos pues se lo puede manejar bajo niveles de certificaciones internacionales a través de las ISO, ¿sí? Y también bajo procesos organizacionales que forman parte de una instancia de control de seguimiento. Así que para este tema pues vamos a tratar de revisar pues esos dos conceptos, ¿no? Y por lo tanto pues el trabajo estaba establecido bajo ese esquema y ver qué información podíamos encontrar y que nos sea útil, ¿ok? Todas las
Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues vamos a hacer el pedido de presentación a los que no han presentado, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Quién no ha presentado? Jan Rodríguez. Está Jan, ¿no es cierto? Y Jocelyn Simbaña. Se acaba de escapar Jocelyn. Entonces, no tienen participación en clase el día de hoy, ¿no? No tienen asistencia. Ujú, ujú. Baña y Rodríguez no están en clase, ¿ok? Vamos a ver, entonces vamos a trabajar con las personas que sí han presentado, ¿no? Vamos a ver. Según este orden, pues estamos con Lisette Pachacama. Ay, 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 ay. Profe, ya un ratito ya, lo que pasa es que el bebé está llorando. Dale, no te preocupes. Licenciado, tal vez puedo decir un poquito yo de lo que investigué porque ya estoy llegando a mi casa y se me corta la señal y de ahí ya me conecto enseguida, por... ¿Quieres hacerlo ahorita? Sí, o sea, de lo que yo consulté sobre el Dale. sistema de gestión de riesgos a nivel Vamos a de ver, certificaciones. ¿qué tienes tú? Vamos a ver. Lo que consulté es que es un sistema de gestión de riesgos aquel que permite llevar a cabo un conjunto de procesos de identificación, planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos y materiales de una organización, con la Ujú. finalidad explícita de reducir y aprovechar los riesgos e incertidumbres de dicho, perdón. En los tipos de gestión de riesgo, lo que puede considerar que es la gestión de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. Los tipos de gestión de riesgo es aceptación del riesgo, transferencias de riesgo, evitar el riesgo, reducción de riesgo y compartir el riesgo. O sea, ahí tengo unas cosas más también aquí abajo, pero es como estoy en la calle, por eso no puedo leer muy bien. Dale. Mira, ¿qué más tienes? Los modelos de riesgo, que es una estrategia de gestión de riesgos, hace referencia a un proceso de planificación y desarrollo de métodos eficaces para eliminar o reducir el impacto negativo de la probable ocurrencia de un evento determinado. Los principales modelos de gestión de riesgos son gestión democrática, gestión meritocrática, gestión enfocada a resultados, gestión con enfoque en procesos, gestión autoritaria y gestión de la cadena de valor. Ujú. También la implementación del sistema de riesgo es el proceso de su identificación y evaluación y la creación del plan para disminuir o controlar esos riesgos, juntos con el efecto que podrían tener en la empresa. Un riesgo implica una posible pérdida o daño, y para incrementar un sistema de riesgo se debe realizar las siguientes actividades, que es establecer el contexto del sistema de gestión de riesgo, identificación de los riesgos, análisis del riesgo, comunicación y consulta, análisis crítico, tratamiento del riesgo y el monitoreo. También en seguimiento y control del sistema de gestión de riesgo, es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión. También volver a analizar los riesgos existentes, perdón. Durante el seguimiento de riesgos se recopila información y se documentan los avances y la evolución a través del tiempo de los riesgos identificados en el registro de riesgos. El seguimiento consiste básicamente en análisis, perdón, de la información generada en el proyecto para la identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al plan. Por su parte, el control comprende el desarrollo de las actuaciones para conseguir que lo planificado y esperado ocurra. Eso es lo que puede consultar. O sea, hay un poquito más, pero no, es por lo que estoy en la calle que no puedo leer bien. Dale, no te preocupes. Listo, vamos a ver. ¿Quién más tiene información para revisar? Vamos a trabajar con siguiente, Amparo Taco, Ya, profe, yo le comparto. por favor. ¿Me ayuda con el permiso para compartir? Sí, ahorita mismo. Pues, debe ser. Ya, chévere, ahí la tienes.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del sistema de gestión de riesgos. Ujú, Bueno, una de las características es que resulta beneficioso compartir de forma más específica todas las características que componen un sistema de gestión de riesgos para la seguridad, ya que más allá de lo que mencionó mi compañero, existen puntos y cualidades mucho más concretas que se deben rescatar para poder ejecutar correctamente este proceso. Una de las características es que nos permite cuantificar el riesgo pasado o futuro. Otra ujú, característica de tener un sistema de gestión de riesgos es que nos ayuda a medir un posible riesgo. También incluye organizar, planificar el presupuesto y control de costos de las etapas de evaluación y control de riesgos. Y también otra característica es que implementando el sistema de gestión de riesgos mediante datos históricos, se trata de prevenir situaciones adversas que pueden ocurrir en un futuro. Con los datos históricos se puede analizar y tomar medidas para no volver a caer en los mismos errores. ujú, Dentro de los modelos tenemos el modelo de gestión de riesgos, el Neural Risk. Entonces, este modelo básicamente tiene, revisa el capital humano, propiedad y activos materiales, el cumplimiento regulatorio, los activos intangibles, financieros, responsabilidad civil, producción y servicios. Se basa también en el logro en la revisión de los objetivos, del logro de los objetivos. Para implementar el sistema de gestión de riesgos, el primer paso es la planificación. Este es el ujú. primer paso donde se establecen las pautas para definir cómo se va a llevar a cabo la gestión de todos los riesgos de la empresa. Por lo que se debe establecer bajo qué tipo de situaciones se va a activar este plan de contingencia. ¿Quiénes serán los responsables? Esto es muy importante. Determinar los responsables directos de cada área y qué objetivos son los esperados. El segundo paso para implementar es identificación y análisis de riesgos. Es necesario contar con metodologías eficientes que permitan analizar una gran cantidad de información, como pueden ser estadísticas, registros de los incidentes históricos y actuales internos y externos, para definir y clasificar todos los riesgos relacionados con la organización, las distintas consecuencias o niveles de impacto y sus probabilidades de ocurrencia. La implementación, cuando ya está bien definido los riesgos a los que se enfrenta, ya se puede comenzar a diseñar las estrategias para el control y mitigación según el tipo de incidente y sus niveles de impacto, considerando también la preparación del presupuesto y los recursos que están disponibles para esta área, tomando en cuenta recursos financieros. Ujú. Tratamiento del riesgo. Con los demás pasos ya completos es momento de tratar directamente con los incidentes y siniestros desde su detección y durante todo el proceso de corrección. Esto es para conocer los niveles de los daños que van o ya está ocasionando, qué áreas o activos de la compañía son afectadas, calcular su duración, etcétera. Seguimiento y monitoreo del riesgo. Por último, y no menos importante, quedan los métodos de seguimiento y monitoreo de los riesgos que ocurren en la compañía, pues debe cerciorarse que las políticas, procedimientos establecidos se llevan a cabo de acuerdo a lo que se planificó. Eso, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos ahí un poco del ámbito de la gestión, ¿no? Alguien que nos ayude con el tema de la gestión de riesgos, pero enfocado ya en un cumplimiento a través de certificaciones. No sé si lograron llegar a ese esquema. Pero bueno, vamos a ver. Siguiente que estaría es Isaac Lema. Ya, profe, a ver. Deme un ratito. Ahí sí lo pueden ver. Sí, ahí lo miramos. Bueno, como concepto, pues el sistema de gestión de riesgos es el que permite llevar a cabo
un conjunto de procesos de identificación, planificación, organización y dirección, en control de recursos humanos y materiales de una organización, con la finalidad explícita de reducir, aprovechar los riesgos e incertidumbres de dicha organización en beneficio de sus objetivos. Creo que esta es la norma ISO 31000. Concibe un sistema de gestión de riesgos como un conjunto de acciones determinadas a dirigir y controlar los riesgos propios de una organización. Su finalidad es definir un marco de acciones para saber qué aspectos gestionar y cómo hacer. Sobre todo teniendo en cuenta que la gestión debe partir de la cuantificación de aquellos riesgos. Este sistema de riesgos no especifica ninguna área o sector en concreto. Por lo contrario, la norma parte del hecho de que todas las empresas, en mayor o menor medida, llevan a cabo prácticas para gestionar, para la gestión de riesgos. La diferencia radica, perdón, un ratito. ¿Dónde me quedé? La diferencia radica en la coordinación de dichas prácticas. Pese a no ser certificable, el estándar busca minimizar, gestionar y controlar cualquier tipo de riesgos, más allá de su naturaleza, causa, origen o grado de incidencia. Esto se logra a través de la integración del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales con la estrategia de cada organización, así como sus procesos, políticas internas y cultura en general. Ya, en la gestión de riesgos, según la norma ISO 31000, define la gestión o administración de riesgos como aquellas actividades que se realizan para seguir y controlar los riesgos a los que se ven enfrentados las compañías. En este proceso, uno de los aspectos más importantes es la cuantificación. Para esto hay que tener en cuenta dos conceptos. La consecuencia, que son los eventos que afectan al cumplimiento de los objetivos y que son procedentes de otros. En este punto hay que considerar lo que se clasifican en causa-efecto. Y dos, la probabilidad, que es la posibilidad de que un evento suceda. En este punto es importante contemplar que estos hechos pueden provenir de las decisiones que se toman en la organización. La probabilidad generalmente se divide en 5 escalas, como raro, por probable, improbable, posible y muy frecuente. En la ISO 31000 ofrecen varias características que ayudan a la gestión de riesgos en las empresas. Estas son: integrada, debe ser parte de toda la empresa; estructurada y exhaustiva. Esto constituye los resultados coherentes y comparables; debe de ser adaptable; el contexto interno y externo de la organización; inclusiva, permite la participación de diferentes partes interesadas; es dinámica, los riesgos deben aparecer, cambiar o desaparecer de acuerdo a lo que sucede en el contexto externo e interno. Mejor información disponible, debe ser clara y oportuna para los interesados; factores humanos y culturales. El comportamiento humano influye en todos los aspectos de la gestión de riesgos y la mejora continua. Sería gracias al aprendizaje y la experiencia de la compañía. Ya. Entonces, esta es la estructura para implementar un sistema de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000, que partiría desde los principios, un marco de referencia, y por último partiría el proceso de gestión de riesgos. Los principios, pues, la ISO 31000 se basa en 11 principios que encajan con toda la estructura y objetivos de las organizaciones y que están relacionados con las normativas de implementación de riesgos. Podemos considerar esta norma como una guía de buena práctica para las actividades relacionadas en la gestión de riesgo. Entre sus principios podemos destacar los siguientes. Crear valor. Está integrada en los procesos de la organización, forman parte de la toma de decisiones,
trata explícitamente la incertidumbre, es sistemática, estructurada y adecuada, está basada en la mejor información posible, está hecha a la medida, tiene en cuenta factores humanos y culturales, es transparente e inclusiva, es dinámica, iterativa y sensible al cambio y facilita la mejora continua de la organización. Eso con principios. Bueno, el marco de referencia ya es un poquito más amplio. El marco de referencia para implementar un sistema de gestión de riesgos incluye los siguientes elementos. ¿Le leo todo o solo los? Márcanos los principales y veamos cuáles son y ahí vemos cuál es el, como por ejemplo, política de riesgo, sí me gustaría conocerlo y bueno, los recursos, eso, los dos contextos externos, no. Dale y veamos qué dice las políticas de riesgo, ¿ya? Ya, ok. Las políticas de riesgos son los lineamientos generales que las entidades deben adoptar en relación con el sistema de riesgos. Del sistema de gestión de riesgos. Cada una de las etapas y elementos del sistema deben contar con unas políticas claras. De hecho, estas políticas deben permitir un adecuado funcionamiento del sistema de gestión de riesgos y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la organización. También tenemos los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento de forma efectiva y eficiente el sistema de riesgos. También tenemos la rendición de cuentas. Se refiere a las pérdidas cuando afectan el estado de resultados. Estas deben registrarse en cuentas de gastos en periodo en el que se materializó la pérdida. Además, se refiere a la recuperación cuando afectan el estado de resultados y deben registrarse en cuentas de ingreso en el periodo en que se materializó la recuperación. La divulgación de la información debe hacerse periódicamente y estar disponible cada vez que requiera y diseñar un sistema adecuado de reportes tanto internos como externos que permita garantizar el funcionamiento de los propios procedimientos. El contexto de proceso de la gestión de riesgos se trata de definir la rendición de cuentas y las responsabilidades, así como la extensión de las actividades de gestión de riesgos que se van a ejecutar, incluyendo las exclusiones e inclusiones específicas. También es definir la expresión del proyecto, el proceso, la función o la actividad en términos de tiempo y localización. Las relaciones entre un proyecto o actividad particular y otros proyectos o actividades de la organización. Las metodologías para la valorización de riesgo, los criterios del riesgo, la manera de que se evalúa el desempeño de la gestión de riesgo y de identificar y especificar las decisiones y las acciones que se deben emprender. Por último, se trata de identificar los estudios que son necesarios para elaborar el alcance y el marco de referencia, al igual que la extensión, los objetivos y los recursos necesarios para tales estudios. Eh, También tenemos criterios de riesgos para la toma de decisiones, específicamente sobre la naturaleza y los tipos de consecuencias que se van a incluir y cómo se van a medir. La manera en que se van a expresar las probabilidades, cómo se determinará el nivel de un riesgo, los criterios frente a los cuales se decidirá cuando un riesgo necesita tratamiento, cuando es adaptable o tolerable, y si se van a tomar en consideración las combinaciones de riesgo, cómo se van a considerar. Comunicación y consulta incluye el desarrollo de un plan de comunicación, la definición correcta del contexto y garantizar que se entiendan y tomen en consideración los intereses de las partes involucradas. Además, la unión de diversas áreas que experticia para identificar y analizar el riesgo. Garantizar que se consideren adecuadamente los diversos puntos de vista en la evaluación de estos y asegurar la
y asegurar la aprobación y el soporte de un plan de tratamiento. La documentación, hay que incluir los objetivos y el alcance de la descripción de las partes del sistema de sus funciones, un resumen del contexto externo y del interno de la organización, cómo se relaciona con la situación. Acá tenemos lo que ya sería el proceso de gestión de riesgos. A ver. Ya, en este caso sería establecer el contexto estratégico, el contexto organizacional, el contexto de gestión de riesgos, criterio desarrollado y definición de estructura. Hay que identificar los riesgos, qué puede suceder, cómo puede suceder, analizar los riesgos, determinar los controles existentes, determinar la probabilidad y determinar las consecuencias. Y ahí se procede a un cálculo de nivel de riesgo, evaluar los riesgos, comparar contra criterios, establecer prioridades de riesgos y el tratamiento y el tratar los riesgos, identificar opciones de tratamiento, evaluar las opciones de tratamiento, seleccionar las opciones de tratamiento y preparar los planes de tratamiento y por último implementar los planes. A ver, ¿qué más? Bueno, esto es todo lo que les acabé de leer. Ujú. Ya pues, Ya, este sería el tratamiento del riesgo. ujú. Pues se prepara la implementación de los planes de tratamiento, la identificación de los riesgos y con resultados positivos. Aquí podemos encontrar la comprensión de la causa, planificación de las contingencias, el compartir el riesgo, la contratación y seguros. Acá se va a realizar una valoración de las opciones para el tratamiento de riesgo y aquí se evaluará el análisis de costo-beneficio y la identificación de las opciones de riesgo como resultados negativos. Y por último tenemos el monitoreo. Pues el monitoreo periódicamente se debe de hacer revisiones para saber si los planes de acción que se han implementado en cada uno de los riesgos son los correctos. Esto ayudará a entender si la tarea está haciendo bien si se está haciendo bien y se están logrando los resultados positivos o si por lo contrario se debe mejorar en algunos casos, cambiar porque, como hemos dicho, la gestión de riesgos es un proceso dinámico y se debe retroalimentar de acuerdo a los cambios que se van presentando tanto externa como internamente. Listo, profe. A ver, este está bastante completo. Justamente lo que queríamos ver, ¿no? La ISO 31000, que es está basada pues en la gestión del riesgo, sí, que es básicamente lo que queríamos ver. Perfecto. Muchas gracias, Isaac. Siguiente participante. Entonces, esta niña habló, Angie entró, no entró Angie todavía. Y Lisbeth nos quedaría, ¿no? Ya, profe, sí, Ya, chévere. ya le comparto. Por favor. Ya, profe. A ver, yo Ujú, puedo consultar sobre qué es la gestión de riesgo, ujú, qué es el proceso a través del cual se identifica, analiza y se da respuesta a los factores de riesgo a lo largo de la vida de una organización con el fin de proponer el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano o largo plazo. Mientras que el sistema de gestión de riesgo, en este se diseñan para identificar los riesgos, cuantificarlos y predecir su impacto en una organización. Estos se pueden clasificar en aceptables o inaceptables, dependiendo de qué tan factible sea funcionar o no con ellos. ujú.
Este sistema es aquel que también va a permitir llevar a cabo un conjunto de procesos de identificación, planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos y de los materiales de una organización. Según el sistema de gestión de riesgos, según la norma ISO 31.000, es una herramienta que establece una serie de principios para la implementación de sistemas de gestión de riesgos en las empresas. Dice, también puede ser aplicada en cualquier clase de organización, independiente, como podría ser dependiendo su trayectoria, su razón social, su mercado y su fuente de capital. También la norma ISO concibe como el conjunto de acciones destinadas a dirigir y controlar los riesgos propios de una organización. Su finalidad va a ser definir un marco de acción para saber qué aspectos gestionar y cómo hacer. La gestión de riesgos va a permitir crear y proteger el valor que aporta su organización, agilizar y fortalecer el proceso de toma de decisiones, salvaguardar la reputación y la imagen corporativa, atenuar posibles responsabilidades legales, reducir pasivos. En los tipos de riesgos tenemos el de mercado, el de crédito, el de liquidez y el operativo. En el del mercado vamos a tener que esté vinculado con fluctuaciones de ejercicio comercial y financiero, como las tasas de intereses, el cambio y la relación entre la oferta y la demanda. En las de crédito en las de crédito van a estar las del contrato financiero, puedan que cumplan con lo acordado y se pierda el dinero invertido. Entre la de liquidez va a ser cuando las partes de un contrato no logran reunir el dinero suficiente para honrar los compromisos adquiridos. Y el riesgo operativo va a ser la posibilidad de sufrir pérdidas debido a fallos en los procesos, el personal o los sistemas técnicos. En los tipos de gestión de riesgo tenemos la aceptación de riesgo, que es cuando la organización decide aceptar los riesgos asociados a una situación concreta. La transferencia de riesgos, que se produce cuando una organización traslada los riesgos a otra parte. Por ejemplo, cuando una persona o una organización contrata un seguro, el riesgo financiero relacionado con su acontecimiento se transfiere a la compañía de seguros. Vamos a tener el de evitar el riesgo, que es cuando la organización toma medidas para prevenir o evitar que se produzca un riesgo concreto. La 4 es la reducción de riesgos y la prevención de pérdidas, que va a ser cuando la organización adopte medidas o métodos para reducir el impacto de un riesgo concreto que se produce. El compartir el riesgo va a ser cuando la organización distribuye el riesgo a todo el equipo. Este método retira la carga de los sucesos problemáticos a un departamento y las comparte con los demás. Entre las características del sistema de gestión de riesgos tenemos que va a permitir cuantificar el riesgo pasado o futuro, va a ayudar a medir e incluso predecir un posible riesgo, va a incluir a la organización, la planificación y el presupuesto y el control de costos con cada una de las etapas de evaluación. También se va a dividir en 3 etapas clave: la prevención, la mitigación y la aceptación. En la prevención vamos a buscar eliminar una problemática específica. En la mitigación vamos a buscar la reducción de un problema al reducir las posibilidades de que se ocurra cualquier cosa. En la aceptación vamos a hacer el caso de que llegue a presentarse, se generarán medidas para que se puedan ser aceptables o manejables. En los modelos está el gestión de riesgos de Neural Risks, que consiste en una metodología aprobada que se desarrolla bajo los principios y directrices de la norma ISO 31000, la cual establece un conjunto de actividades coordinadas en la organización para dirigirse y controlarse eficazmente con respecto al riesgo. Entre los beneficios de este modelo vamos a encontrar la de aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos, fomentar la administración proactiva de los riesgos, crear la conciencia de necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la organización. Vamos a reducir la incertidumbre, mejorando la identificación de oportunidades y amenazas. También va a mejorar la gobernabilidad, mejorar los controles establecidos, mejorar la eficacia y la eficiencia operativa de las organizaciones. En la implementación tenemos que
la gestión de riesgos es una parte muy importante de cualquier organización y debe tomarse en serio. Dice, se detalla los pasos para implementar en un sistema de riesgos son la planificación, que es el primer paso donde se van a establecer las pautas para definir cómo se va a llevar a cabo la gestión de riesgos de una empresa. La segunda va a ser la identificación y el análisis de riesgo, en el que va a permitir que analicemos una gran cantidad de información, ya sea estadística, registros de los incidentes históricos y actuales, internas y externas, para así poder clasificar todos los riesgos establecidos. El 3 va a ser la implementación. Cuando ya todos los riesgos estén bien definidos, vamos a poder comenzar a diseñar más estrategias para el control y la mitigación según el tipo de riesgos encontrados. Es igual necesario seguir el plan de acción, así como los indicadores de efectividad y calidad para garantizar que se resuelve el problema de forma oportuna. El 4 va a ser el tratamiento del riesgo. Y con los demás pasos ya completados, vamos a tratar directamente con los incidentes y siniestros desde su detección, para así poder seguir el proceso de corrección. Esto es para conocer los niveles de daños que van o ya están ocasionando. Esto debe redactarse en reportes internos o externos que se deben realizar con la rápidamente y con la persona responsable para así poder visualizar el proceso del incidente. Y la 5 va a ser el seguimiento y el monitoreo del riesgo, que esto igual es demasiado importante. En este vamos a ayudar a comprobar si se está alcanzando los objetivos y si se está cumpliendo con los indicadores de efectividad del sistema. De igual, la gestión de riesgo no es un proceso de eliminación de todas las posibles amenazas a las que se puede estar expuesta una empresa, sino es uno de los puntos principales que se rehace para la mitigación de ciertos riesgos que es necesario tomar con el fin de impulsar la empresa hacia la consecución de sus metas. Eso, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, hemos visto pues un poco del detalle de lo que es el sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Vistos y basados pues tanto en certificaciones como en procedimientos dentro de la organización. Las organizaciones hoy en día pues básicamente pues lo que buscan es determinar sus niveles de riesgo, ¿sí? Hacer un mapa de riesgo dentro de las organizaciones, de los diferentes procesos, ¿no? Puede ser un proceso tanto administrativo, un proceso productivo, puede ser también determinado dentro de un proceso de ámbito de operativo, ¿sí? En todos los ámbitos de la organización se presta para desarrollar mallas o un criterio de búsqueda o de determinación del riesgo, ¿sí? A través de básicamente de generar un sistema, ¿no? Este sistema pues contiene tanto sus entradas, los procesos para desarrollar la gestión del riesgo, ¿sí? Y la salida de los resultados, pues a través de generar alguna toma de decisiones y hacer seguimiento, monitoreo y control continuo, ¿no? Entonces, aplica como un sistema desarrollado. Hemos visto algunos sistemas contables, hemos visto sistemas administrativos, ¿sí? Todos los sistemas, pues pueden llevar a desarrollar pues, diferentes ámbitos de planificación, ¿sí? De control, pues, entendiendo pues como un determinante administrativo para pues conocer, determinar y controlar o mitigar el riesgo dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, para eso existe un sinnúmero de metodologías, ¿sí? Hay certificaciones, la más conocida pues a nivel de Latinoamérica principalmente, pues ahí tenemos la ISO 31000. Sí, que es una de las que gestionan el riesgo, ¿no? Tenemos otras, las OSAs también tienen también su normativa, sí, hay otro tipo de certificaciones, pero acá en los Estados Unidos, pues, perdón, en los Estados Unidos hay las, em, hay unas normas, una normativa Chicago también que pues también hablan sobre el tema de la gestión de riesgo, ¿no? A nivel de Latinoamérica, pues las ISO son las más conocidas, ¿sí? Y las que hoy en día pues se manejan y se obtienen y se las desarrolla a nivel de la región, ¿no?
Por lo tanto, pues ahí tenemos algo de información que para nosotros es interesante y que podemos desarrollar dentro de la clase. Ok, te agradezco mucho, Lisette. Vamos a ver, el día de hoy pues vamos a revisar, ¿sí? Información nueva, ¿no? Entonces, dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro de la plataforma pues tenemos asimismo un material nuevo que lo vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Y que estará en función de la administración del crédito, ¿no? Hemos venido revisando pues la administración de la cartera, administración de crédito, hemos venido analizando pues ciertos factores eh, que pues se desarrollan a nivel administrativo para la ejecución de un crédito, ¿sí? Desde sus premisas iniciales, desde la negociación, la misma venta, la postventa, ¿sí? Hemos visto indicadores, hemos trabajado bajo criterios específicos de creación de procesos, de un proceso crediticio, ¿no? Por otro lado, pues el día de hoy vamos a revisar algo de la administración de crédito, ¿sí? Que cumplirá pues justamente con ese lineamiento que es necesario para pues básicamente enfocarnos, ¿no? Tanto en el ciclo económico, ¿sí? De la administración del crédito, la intermediación financiera, de ir a conocer conceptos básicos de crédito, la estructuración crediticia y la administración crediticia, ¿no? Que son pasos en particular que se desarrolla dentro de la administración del crédito, conocer pues un poco al entorno, hay que conocer la intermediación, hay que conocer esos conceptos básicos a nivel de crediticio, ¿sí? Y las estructuras y la administración de crédito, pues que se la maneja dentro de las organizaciones, que principalmente pues están enfocadas en las empresas que se dedican a generar crédito, ¿sí? Esto pues básicamente como para entrar ya en una instancia de intermediación financiera, ¿no? Entidades bancarias, entidades como cooperativas, como mutualistas, básicamente que son de intermediación y dan financiamiento, ¿no? Entonces vamos a ir bajo ese contexto y estaremos desarrollando este contenido, ¿no? Lo primero que vamos a revisar, pues el ciclo económico. Normalmente dentro de las instancias de análisis de los ciclos económicos, pues normalmente estamos desarrollando pues una visión de un criterio a nivel de análisis, ¿no? Normalmente pues encontrar y determinar una instancia económica actualizada es lo que busca, ¿sí? Todo administrador de crédito y administración de crédito, ¿no? Conocer dónde estamos pisando, ¿sí? Para eso vamos a desarrollar ciertas prácticas, pues obviamente de desarrollo de un ámbito, análisis de un ámbito económico a nivel del Ecuador, ¿no? Vamos a hacer un análisis PES, estaremos haciendo estos días, ¿sí? De tal forma, pues que esta información la tenemos que aterrizar y la tenemos que actualizar, pues justamente para saber dónde estamos pisando como organizadores, ¿no? Entonces, dentro de estos últimos años, pues hemos visto que el ciclo económico ha tenido tendencias de alza, tenido tendencias a la baja, ¿sí? Que normalmente, pues, dentro del país generan, pues, algunos años tanto de bonanza, de desarrollos económicos. Por otro lado, pues, tenemos situaciones de conflicto, ¿sí? Donde ha habido crisis, encontramos en recesiones, en diferentes crisis, ¿no? Aquí tenemos un poco la evolución de la economía. A partir de los años 1972, pues inicia la parte de la explotación petrolera y comenzamos a tener esas famosas bonanzas, ¿no? ¿Sí? A mediados de los 80, pues iniciamos una crisis económica, política, social, ¿sí? Comienza un declive. En los años 2000, pues existe un cambio justamente en este caso, pues un modelo de moneda, ¿sí? De manejo monetario. Cambiamos la dolarización y da fin a una crisis, ¿sí? Por un incremento del precio del petróleo, ¿no? Y comenzamos a tener un tiempo de bonanza, nos dura más o menos entre 10, 12 años. Por lo tanto, pues a nivel hasta el año 2014, pues comenzamos a tener una tendencia, entendiendo que el Ecuador, pues es una economía que depende
del precio del petróleo, recordando pues que estamos hablando de casi el 40% del presupuesto general del Estado que viene dado, el Producto Interno Bruto, más bien, perdón, viene dado la parte de producción del petróleo, ¿no? Por lo tanto, pues una baja en precio del petróleo, pues inmediatamente hay una afectación directa al ámbito económico, ¿no? Entonces dice que los actores económicos están preparados para el nuevo ciclo, entendiendo que hay una ciclicidad, ¿no? Un incremento, una bonanza, una caída, una crisis, un incremento, una bonanza, una caída, un incremento, una crisis. A partir del año 2014, pues comenzamos este modelo de recesión y vemos que si nosotros vamos actualizando la fecha, si previo a hacer cualquier tipo de análisis, recordando que pues normalmente lo que hacemos es irnos por el lado de percepción, ¿sí? Y luego pues terminamos haciendo un análisis mucho más específico, vamos a hacer un análisis PES de lo político, en lo económico, en lo social, ¿sí? Y en lo tecnológico. Entonces, vamos a ir identificando que dentro de esos últimos periodos se veía venir una crisis dentro de la economía ecuatoriana, ¿cierto? Entonces, a partir del año 2014, recordemos que estos ciclos duran más o menos entre 10, 12 años, ¿sí? Por lo tanto, pues sabemos que nos cuesta a partir de 2014, pues salir entre 10, 12 años de una crisis, ¿no? Comenzar a levantarnos dentro de ese periodo de crisis, así que creería, estamos o podemos estar en el fondo, buscando fondo de una crisis económica y con la esperanza de una nueva tendencia de crecimiento. Puede ser que estamos ya en la curva de ascenso nuevamente, ¿sí? 2023, 2024, estamos hablando justamente 10 años posteriores, ¿sí? Puede ser que estamos para retomar una curva de crecimiento, ¿sí? O puede ser que el fondo pueda durar ya no periodos de entre 2, 3, 4 años, sino pueda durar un poco más, dependiendo pues la ciclicidad se da. Lo que marca las variables, ¿sí? Lo que marcan las variables es la extensión del tiempo que se puede dar, ¿cierto? Entonces, normalmente todos estos ciclos pues de auge, de crisis, pues se da más o menos en periodos de entre 10, 12, ¿sí? 14, máximo hasta unos 20 años, ¿no? Entonces, entender que estamos en una baja, que la toma y la curva de crecimiento pues nos toma un espacio de tiempo, se hayan transcurrido del inicio de la crisis de una baja de petróleo, inicio del ciclo de recesión, es a partir del año 2014, ¿sí? Entonces, para eso sumarle 10, 12, hasta unos 15 años, pues para comenzar a retomar esta nueva curva, ¿no? Que de momento, pues yo esperaría y estimaríamos de estar por aquí, por eso digo estimación, ¿sí? Puede ser que este bajón pueda durarnos 2, 3, 4 años, y puede ser que estamos en la mitad. Entonces, todo depende muchísimo de los análisis que podamos desarrollar, ¿no? Si no, pues encontrarnos ya en esta curva de crecimiento, habrá que entender y analizar a la fecha, ¿no? Entonces, básicamente esa es la primera invitación en cuanto al análisis de la administración de crédito. Entender y conocer que estamos en un país y cómo ese país está desarrollándose a nivel de estructura económica, ¿no? ¿Por qué buscamos justamente analizar esto? Porque uno de los sectores de gran peso dentro de la economía del país, pues está enfocada en lo que es la intermediación financiera. Es un sector bastante fuerte, bastante robusto, ¿sí? Donde se manejan diferentes tipos de recursos que son y que vienen de los diferentes sectores, acumula el recurso de los diferentes sectores, por lo tanto, pues es muy importante, ¿sí? Recordemos que a nivel de intermediación financiera, pues marcaron una crisis bastante fuerte dentro de las principales caídas, de tal forma que a nivel de Ecuador, pues hizo que en un momento determinado se cambie de modelo económico en cuanto al manejo de la parte monetaria, que nos cambiamos de dolarización, justamente pues con el descalabro de la parte del sector de intermediación financiera, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tomar en cuenta este criterio de análisis de economía y a partir de aquello, pues entender pues la importancia de la intermediación financiera, ¿no? Por lo tanto, pues entendemos que por intermediación financiera, pues analizamos toda una gestión, ¿sí? Una gestión
de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una captación de recursos, una intermediación de esos recursos y pues tener una finalidad de entregar un servicio bajo un criterio y manejo de contingentes, ¿no? Dice que la captación de recursos es el corazón de la actividad de la intermediación, es a lo que se dedica. Pero inmediatamente, pues, ¿qué hace con esos recursos que intermedia? Pues genera créditos y genera inversiones, ¿sí? ¿En dónde? Pues en varias instituciones basadas pues en la búsqueda de las utilidades. Por lo tanto, pues al existir un desarrollo de gestión, pues sabemos que dentro de este sector llamado intermediación financiera, pues existe un manejo de riesgo, ¿cierto? Hay una gestión de riesgo dentro de aquello. Por lo tanto, pues el trabajo de una intermediación financiera pues estará enfocado en una gestión adecuada del riesgo. ¿Debido a qué? Pues porque tenemos varias instancias de generación o que marcan niveles de riesgo, como es el crédito, como es la liquidez, como es la parte operativa, el mercado, ¿sí? El ámbito legal y la reputación de las organizaciones, ¿no? Entonces, hay varios factores que gestionan el riesgo, que impactan en el riesgo dentro de las intermediadoras financieras. Por lo tanto, pues es importante entender que hay que poner una atención especial. O se ha desarrollado, sí, pues dentro del ámbito de la gestión, se ha desarrollado, la gestión de riesgo, pues se ha desarrollado pues diferentes modelos, sistemas específicos que manejan pues las intermediarias financieras justamente con el objetivo de minimizar, y la palabra precisa en cuanto al ámbito del riesgo es mitigar ese riesgo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa? Pues obviamente, yendo al concepto de mitigación, pues básicamente no es erradicar, no es eliminar y no es desaparecer, ¿cierto? ¿Sí? Aquí el concepto es mitigar. ¿Qué significa? Que exista el menor impacto posible ante las acciones de la gestión que realice los diferentes instancias. En este caso en particular, la intermediación financiera, ¿cierto? Tratar de bajar, tratar de disminuir el impacto de un riesgo específico, ¿sí? Porque el riesgo en estas instituciones principalmente no se lo puede anular, ¿cierto? No desaparece. Así como vemos en un sinnúmero de aplicaciones donde se estudia el riesgo y hemos visto que el erradicar el riesgo pues termina siendo poco probable, ¿cierto? Entonces hay un riesgo de que de entender que, que el riesgo se va a eliminar de cualquier acción que genera pues justamente este parámetro, ¿no? Por lo tanto, pues si el mismo riesgo contiene una instancia de riesgo, por lo tanto, a partir de esa ecuación, pues se entiende que el riesgo es, es imborrable, ¿no? Por lo tanto, pues lo que hacen las organizaciones es adecuar todos sus recursos, manejar toda su instancia enfocar parte de sus recursos en manejar modelos y sistemas de gestión, ¿sí? Que se adapte muchísimo al ámbito de su sector, ¿ok? Por lo tanto, pues hay que hacer una gestión adecuada del riesgo dentro de la intermediación financiera. Por otro lado, pues vemos que los conceptos del crédito pues nacen a través de una instancia de etimología. Ya habíamos visto ciertos conceptos que ustedes habían entregado y entendemos que el crédito pues no es otra cosa que una concesión de recursos por un plazo y un costo determinado. ¿Sí? Estos recursos deberían ser devueltos al prestamista. Esa es la instancia que busca el crédito, entregar recursos a un plazo y un costo determinado. Valor del dinero. Interviene la conjugación de lo que las finanzas buscan. Valor del dinero en el tiempo, un tiempo específico, uso y consumo de recursos, ¿sí? Y pues que en este caso en particular exista una retribución, ¿sí? Una devolución de esos recursos entregados. Bajo este esquema de concepto podemos definir que dentro de cada uno de estos habrá factores de riesgo. Inmediatamente que yo expongo mis recursos, aparece el riesgo. Doy un espacio de tiempo, aparece riesgo. Hay un costo adicional a los recursos, aparece un nuevo riesgo, ¿cierto? Sí. Y por último, pues si hay una esperanza de devolución o
de captación nuevamente de esos recursos, aparece un riesgo. Por lo tanto, el crédito, ¿sí? Visto desde el ámbito de gestión de riesgo, ¿sí? El crédito es sinónimo de riesgo. En cada una de las conceptualizaciones que podemos entregar del crédito, sabemos que viene acompañado de riesgo, ¿cierto? ¿Riesgo por qué? Riesgo por exponer recursos, riesgo por el plazo entregado a esos recursos, riesgo por el costo determinado para esos recursos, riesgo por tener una acción de devolución o de recuperación de esos recursos, ¿cierto? Entonces, el sinónimo de crédito, pues inmediatamente podría ser una instancia a término de ámbito de, de impacto, pues será el riesgo, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ver que hemos visto que dentro de todas las conceptualizaciones que hemos venido viendo hasta la fecha, pues hemos venido acompañándonos de esa administración del riesgo. Cada tarea, cada propuesta, ¿sí? Cada planificación, cada diseño para manejo del crédito ha venido acompañado de la administración del riesgo, ¿ok? Sí, etimológicamente, pues el crédito viene de la palabra credere, ¿no? Sí, que es creer, y esto pues básicamente se enfoca muchísimo en el aspecto confianza. Basta con topar el ámbito confianza, pues sabemos que la confianza tiene dos instancias, ¿no? Un mantenimiento de confianza o un desquebrajamiento de confianza, una ruptura de confianza. Por lo tanto, hay riesgo, ¿cierto? Hay probabilidades, ¿sí? La misma palabra confianza también trae probabilidades. Probabilidades de confiar y probabilidades de no confiar, ¿cierto? Por lo tanto, pues, en el aspecto etimológico del ámbito crédito también existe probabilidades, ¿sí? Haciendo referencia a la instancia de concepto de riesgo. Y aquí viene pues ya el concepto del riesgo que lo hemos venido manejando durante varios años dentro de su preparación como administradores de negocios, administradores financieros, ¿sí? Ustedes han venido desarrollándose bajo esa conceptualización de riesgo, entendiendo que pues manejamos recursos, manejamos dineros de terceros, manejamos activos de terceros, ¿sí? Entonces, básicamente, en la instancia del entendimiento del riesgo, pues siempre debe estar a primera orden y el concepto debe ser lo más claro posible, ¿no? Por lo tanto, pues el concepto de riesgo es un evento de cualquier naturaleza cuya ocurrencia pueda afectar la capacidad del cliente para hacer frente a sus obligaciones, ¿cierto? Ya asociado a un riesgo de crédito, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí viene esta afirmación, ¿sí? Que dice, no existe crédito sin riesgo, ¿sí? Si yo te cedo un recurso que ya viene a título de confianza, de creer, de cederte, de entregarte recursos, nace el riesgo. Probabilidad de que un hecho suceda. ¿Qué significa? De que me devuelvas esos recursos, que los utilices esos recursos de buena forma, ¿sí? Que utilices esos recursos para hacer el bien o para un manejo legal en curso, ¿no? Por lo tanto, pues existen muchas condicionantes y por lo tanto el riesgo se diversifica y tiene un sinnúmero de tratamientos de riesgo que pueden asociarse hacia a esta instancia crediticia, ¿no? Tomar recursos para hacer cosas fuera de la ley, tomar esos recursos y no devolver, tomar esos recursos y no cumplir con obligaciones. Hay un sinnúmero de riesgos que podemos correr al tomar esos recursos en particular, ¿sí? Continuando con el riesgo, pues tenemos una tipología del riesgo que ya hemos venido desarrollando durante estas últimas clases. En la parte de consultas, pues hemos visto que el riesgo puede ser riesgo personal, puede ser un riesgo comercial, un riesgo de mercado, ¿sí? Un riesgo operacional, un riesgo laboral, riesgo legal, riesgo económico y riesgo financiero, ¿no? Basado en diferentes instancias, ¿sí? Y modelos de sectores que se maneja dentro del ámbito de la economía, y cada uno de ellos conlleva ciertos niveles de riesgo. Unos serán con un grado de importancia mucho más alto, otros serán con un grado de importancia mucho más bajo,
unos tendrán la probabilidad de mitigar en una mayor proporcionalidad, otros tendrán ciertos argumentos para mitigar el riesgo y otros posiblemente no tengas la forma de mitigar riesgos y tengas que recibir ciertos impactos de ese riesgo en cualquiera de los sectores, ¿no? Podemos ver ahí en ámbitos legales, posiblemente pues podemos mitigar ciertas instancias, otras pues a las cuales tendremos que simplemente hacer frente, ¿no? Sí, riesgos operacionales, pues, vemos que existe formas de mitigar riesgos, otras en las cuales pues convivimos con el riesgo, ¿sí? Tomamos acción para un menor impacto posible. Entonces, cada una de ellas pues tendrá un grado de tratamiento sobre el riesgo, ¿no? Entonces, sí, comenzamos a dar dentro de los tipos de riesgos, conceptos, hemos visto el riesgo personal, ¿sí? En este caso, pues el carácter, la capacidad del deudor, la formación técnica, experiencia laboral, solvencia, currículum personal, historial crediticio, pues marca el riesgo que puede entregar del ámbito personal hacia un tercero. Riesgos comerciales o riesgos de mercado, pues ya hablamos sobre temas de posicionamientos en el mercado, la calidad del producto, la diversificación, la competencia, los precios, la distribución, la capacidad adquisitiva, ¿sí? De la clientela, ventas, tanto crédito versus contado, las concesiones de crédito a clientes, la concentración de las ventas, pues marcan factores de riesgo dentro de los mercados, ¿no? En el ámbito operacional, pues del estado de las instalaciones, la tecnología de producción, la seguridad industrial, el aprovisionamiento, materias primas, disponibilidad de servicios básicos, accesibilidad a instalaciones, capacidad instalada versus la utilizada, marca niveles de riesgo, ¿sí? En lo laboral, pues tenemos la relación patronal con la representación laboral, ¿sí? Pues firman contratos, hay contratos de por medio, las influencias políticas del ámbito sindical, las características de la negociación de los contratos colectivos de trabajo, generan pues una instancia de riesgo. El ambiente laboral, la motivación del equipo de trabajo, sí conlleva pues a un manejo de riesgos de diferentes instancias, ¿no? Riesgos dentro del trabajo, pues riesgos asociados a instancias de interacción entre equipos de trabajo, entre personas, entre interacción entre empresa-trabajador, ¿no? El riesgo legal tiene que ver pues con el análisis de la existencia jurídica de las empresas o la situación legal de las personas o empresas deudoras, ¿sí? Y su representación legal. La solidez de la documentación que sustenta la deuda, ¿sí? Asimismo, pues la viabilidad que puede tener un recurso de ser puesto hacia un tercero, ¿sí? En calidad de crédito, de préstamo, de encargo, ¿sí? Obviamente podemos incurrir en faltas y en riesgos legales. Riesgos económicos, importancia económica de la actividad de la empresa, la vulnerabilidad a cambios políticos económicos, cambios en la política arancelaria, ¿sí? Las tasas de interés, la posición del sector en relación con la economía nacional versus la mundial, la evolución nacional y mundial de la economía y su influencia sobre los sectores específicos. Es por eso que existe un análisis previo en lo económico, ¿sí? A conocer pues todas los pros, los contras, hacer una evaluación FODA de la economía, pues justamente para saber cuál es el impacto que tiene dentro de ese ámbito externo, que es el ámbito económico, frente al desarrollo de mi actividad, ¿no? Por otro lado, tenemos pues el riesgo financiero, ¿sí? Este habla y está enfocado en la generación de ingresos, los costos, los gastos, las cobranzas de la cartera, la capacidad de consecución de los pasivos, la capacidad de pago de los acreedores, la convertibilidad en efectivo de los activos, la capacidad de generación de efectivo, cobertura frente a crédito, el impacto de fluctuaciones de tasas de interés, ¿sí? Básicamente pues enfocándonos en ese criterio, ¿sí? De ámbito financiero que ya conlleva pues asimismo la terminología financiera de manejo y la actuación de las personas con los recursos, ¿sí? Pues ya viene enfocado en una cuestión de riesgo, ¿no? Existen procesos de identificación del riesgo, entendiendo que es una gestión, ¿cierto? Ya habíamos visto que la gestión de riesgo, ¿sí? Y para eso existen sistemas de gestión, y dentro de esos sistemas de gestión tenemos diferentes procesos. Uno de esos procesos es la identificación del
riesgo. ¿Cómo identifico el riesgo? Pues a través de la recolección de información, la verificación de la información, análisis de la información, percibir los riesgos si son o no son aceptables, tomar en consideración la rentabilidad de las relaciones, ¿sí? Básicamente una forma de identificar ese riesgo dentro de las diferentes actividades. Y aquí dice que el personal de crédito debe preocuparse de asignar los recursos crediticios de las instituciones entre sus clientes de mejor riesgo al mismo tiempo que sean rentables. Entonces, ¿sí? Si nosotros hablamos de criterios de riesgo y rentabilidad, normalmente son extrapuestos, ¿cierto? Decíamos que si yo quiero buscar una minimización del riesgo, mi rentabilidad posiblemente decrece, ¿sí? Si yo quiero buscar una mayor rentabilidad, posiblemente mi riesgo incrementa, ¿cierto? Entonces, básicamente, bajo ese criterio, pues obviamente el análisis y la identificación del riesgo se vuelve un ámbito fundamental, ¿no? Dice, el mejor crédito no necesariamente es aquel con menos riesgo, sino pues aquel cuyo riesgo ha sido mejor identificado y cubierto y que te genere las rentabilidades esperadas, ¿cierto? A ese criterio pues se busca la determinación del crédito, ¿sí? Al final sabemos que las instituciones, las entidades, las intermediadoras financieras pues buscan generar un ámbito de negocio, ¿no? Es una empresa en marcha, busca pues un fin de rédito, ¿sí? Y ese rédito debe ser buscado en todo momento por la búsqueda de la maximización de los rendimientos de la organización. Bajo ese criterio, pues el riesgo no puede ser erradicado, tiene que ser controlado, tiene que ser identificado y tiene que ser dado una cobertura de mitigación, básicamente para entender el concepto claro, ¿cierto? ¿Sí? De no anulación completa del riesgo, sino que podemos convivir con el riesgo y generar rentabilidades. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, normalmente, pues dentro de la instancia del manejo del crédito, pues lo que se busca es determinar, pues, estas famosas sedes de crédito, ¿sí? Donde la búsqueda de identificar al crédito al momento de ser puesto como un producto dentro del mercado, pues se necesita identificar por lo menos estas Cs de crédito, que son 5 Cs del crédito, ¿no? El carácter, la capacidad, el capital, los colaterales y las condiciones, ¿no? Sí, estos son puertas consecutivas, no hay un reemplazo para el carácter y la capacidad. El capital podría compensarse algo con el colateral, ¿cierto? Entonces, básicamente, manejar una estructura y un entendimiento de estas 5 Cs del crédito, pues es lo que nos llevará pues a tener un cuidado a la hora de determinación de niveles o de entrega de recursos a nivel de crédito de concesión, ¿cierto? Por lo tanto, dice que dentro del ámbito de la instancia de intermediación financiera, pues uno de los aspectos fundamentales es manejar información, ¿cierto? Como todas las organizaciones, pues necesitan levantar data para manejar el riesgo, por lo tanto se busca información. Y pues la información no es otra cosa que todas las fuentes de información que deben ser exploradas de forma externa y obtenidas en la misma institución financiera. ¿Sí? Dice, la información se puede referir a las personas y al negocio y a la situación financiera, ¿no? Por lo tanto, pues la información hábilmente elaborada puede inducir al engaño, ¿sí? Se debe tener información detallada y no general, ¿cierto? ¿Sí? Tener un procedimiento de levantamiento de información que no sea muy superfluo, sino más bien sea muy a detalle, ¿cierto? Lo que se busca dentro de la información. Por lo tanto, pues tenemos diferentes tipos de información que se levanta a la hora previa de entregar una concesión de crédito. Por lo tanto, pues nos encontramos en la búsqueda de una información personal. A esto se relaciona con el elemento humano, incluye el récord de desempeño, pasado como indicativo para el pronóstico del futuro. Deben conocerse las respuestas a estas interrogantes. Dice son sus logros
suficientes e importantes para esperar una buena situación en el futuro, ¿sí? Entendiendo pues que la persona pues da ciertos cuestionamientos, ¿no? ¿Sí? Analizamos al negocio, al empleado, dice cuál es el desempeño y sus experiencias anteriores, qué tiempo trabaja en una organización, qué tiempo tiene el negocio actual. ¿Puede su experiencia garantizar su desempeño futuro? ¿Sí? Son cuestionamientos que se manejan dentro de un análisis de la información personal. Maneja sus problemas diarios adecuadamente. El negocio tiene una planificación. ¿Sí? ¿Cómo se compara con los negocios de la competencia? ¿Existe una persona de segunda línea que garantice pues, la continuidad del negocio ante un eventual desaparición del titular? Entonces un poco se enfoca pues en el tratamiento, en el manejo, pues, y en las expectativas que me puede dar una empresa a la hora de ser evaluada, ¿sí? Una empresa, una persona, a la hora de ser evaluada, ¿sí? Para una condicionante de generación crediticia. ¿Estamos? Si nos enfocamos en información del negocio, pues asimismo habrá diferentes criterios de búsqueda y de levantamiento de información, ¿no? Existe información solamente susceptible de ser obtenida a través de la observación personal, es decir, en todo crédito productivo, tanto a nivel micro, a nivel pyme o corporativo, la visita es indispensable, ¿cierto? Sí, es por eso que se debe verificar, pues, ciertas cuestiones claves a la hora de visitar, ¿no? Normalmente, pues, a nivel de la búsqueda, la negociación de créditos para las organizaciones, pues sabemos que entramos en un proceso de una línea de crédito, ¿cierto? En ese proceso de línea de crédito, pues, existen diferentes pasos para levantar la información. Sí, una de ellas dice, pues, conocer cuál es la historia del negocio, las características del producto y sus precios, la vulnerabilidad a cambios económicos, la clientela, ¿sí? La clientela si es diversificada o es concentrada, la localización de las instalaciones, del mantenimiento, sus precios son o no son razonables y estables o altos, el sujeto es sujeto pues a repentinas fluctuaciones, cómo está el negocio en particular. Los informes obtenidos de acreedores bancarios, proveedores y clientes pueden revelar información adicional importante, como por ejemplo, pues cancela a tiempo sus créditos bancarios y con proveedores son de calidad sus productos, básicamente marca ciertas expectativas. En el caso de las pymes, pues debe obtenerse información financiera consistente en los estados de situación financiera y en los resultados, como información básica, ¿no? Dice, de hecho, el hecho de que el cliente no disponga de información contable no implica que no cuenta con información y que debe elaborar en el cliente, pues que se debe elaborar con el cliente la información en formatos de estados financieros cuyo análisis proveerá de una idea razonablemente acertada de los estados de su negocio, del cliente y los riesgos involucrados, ¿no? Sabemos que los negocios, pues unos negocios son desarrollados a nivel ya de pyme, de corporativo, pues pueden tener todo y pueden ser obligados a llevar contabilidad por normativa. Otros que pueden ser muy micros y que no son obligados a llevar contabilidad, pero tienen una generación de ingresos y gastos, por lo tanto, pues habrá que levantar esa información bajo formatos similares a los estados financieros como para determinar una instancia de medición. Luego tenemos pues ciertas fuentes que se analiza que son fuentes de repago, ¿sí? A primera instancia pues podemos tener una fuente de repago primaria y por otro lado una fuente de repago secundaria, ¿sí? Las primarias pues hablan y están enfocadas en las ventas que genera el contado, las cobranzas de la cartera, la generación interna de los fondos, ¿sí? Otro tipo de ingresos que genere la organización, los aportes de socios, la determinación de un flujo de caja en general de las actividades, ¿sí? Actividades de operación, de financiamiento y de inversión, ¿sí? Si es persona natural, los ingresos personales del deudor y su cónyuge, si no hay separación de bienes y firman conjuntamente en obligaciones. Entonces, un estudio primario, pues básicamente es enfocarse en la información visible. Información visible contable, ¿sí? Información visible de instancia de constitución financiera. Y lo siguiente, pues es una fuente de repago secundaria, donde se busca ya esos famosos colaterales, ¿no? El análisis de las garantías, el análisis de los colaterales en particular, ¿no? Por lo tanto, pues dice que el crédito debe disponer de ambas fuentes que deben ser
independientes. Información primaria vital, información secundaria en ámbito de colaterales, pues hoy en día es una exigencia, dependerá muchísimo del producto que estoy requiriendo, ¿no? Hay ciertos productos en los cuales no existen colaterales, ¿sí? Productos muy pequeños, productos que son, que tienen una captación baja, ¿sí? Productos que simplemente son para efectos efectos comerciales de poca magnitud, ¿cierto? Y por otro lado, pues ya en el ámbito secundario, pues para la gran mayoría de productos que puede exponer en el sistema de intermediación financiera, pues sabemos que pues uno de los requisitos es contar con garantías, con colaterales para para garantizar una fuente de repago, ¿ok? Por lo tanto, pues entendemos que ambas pueden estar por separado, pero pues se necesita contar con las dos, ¿no? ¿Sí? Básicamente dependiendo mucho del producto en particular. Tenemos pues en este caso pues aspectos sujetos a la negociación, ¿sí? ¿Qué se negocia dentro de un crédito? Lo primero, habíamos dicho recursos. Entonces la cuantía de los recursos se reconoce como monto, ¿no? ¿Sí? Ningún financiamiento debe ser total. En proyectos nuevos, el cliente siempre debe arriesgar más que la institución financiera, ¿cierto? Entonces ahí vemos que normalmente dentro de los diferentes productos que podemos encontrar, ¿sí? Podemos encontrar productos donde se comparte esa instancia por parte del solicitante ante la institución financiera. Puede arriesgar una parte, ¿sí? Un porcentaje en particular y el otro porcentaje puede ser financiado por la institución. Entonces, básicamente buscan una constitución de un monto, ¿no? Por otro lado, plazos y el repago. Aquí pues debe ser consecuente con el destino menor a la vida útil del bien o del proyecto a financiar y recuperarse totalmente, incluyendo costos antes de que el ciclo del activo termine, ¿sí? Y en este caso pues deberá tener estrecha relación con el flujo del negocio, ¿no? Con un margen de seguridad, básicamente, para un efecto de repago, ¿no? Los intereses y comisiones, asimismo, pues se sujetarán a las políticas de de la institución financiera. Recordemos que las instituciones financieras están superditadas por una junta, por lo tanto, exponen y tienen límites, ¿sí? Límites superiores, ¿sí? Para la cuantía de los intereses, ¿no? Es importante visualizar si la rentabilidad generada es adecuada para el nivel de riesgo que se va a asumir, ¿sí? Por eso es que hay una tabla, básicamente, de criterios para la entrega y concesión de créditos, ¿sí? También debemos considerar si el negocio, si este negocio financiar permite pues asumir los costos que la institución financiera pues aspira a cobrar. Por otro lado, pues la parte de garantías deben ser independientes, ¿sí? De la primera fuente de repago, ofrecer una mejor cobertura que el bien a financiar. La ley define como adecuada la cobertura del 140%, ¿cierto? ¿Sí? Ya dependerá de la trayectoria, dependerá de la capacidad de la organización y sobre todo pues de ese análisis previo de la institución, principalmente a nivel personal o a nivel de negocio, pues donde puedan tener una cobertura que se la conoce de uno a uno, ¿sí? Pero la ley, dentro de la ley, de lo que les ampara a las entidades, a las instituciones financieras, ¿sí? Les ampara una ley, pues que les da que les garantiza o que les pide que puedan garantizarse la cobertura de un 140%. ¿Estamos? ¿Qué otros aspectos adicionales tenemos dentro de la negociación? ¿Sí? Tenemos también las otras condiciones, dependiendo de la naturaleza de la operación, exigir pólizas de seguro, pues, exigir bienes pues, básicamente pólizas de seguros de bienes y médicos también, ¿sí? Pues justamente para garantizar ciertas mitigaciones de riesgo, ¿no? Por otro lado, pues el análisis también de la rentabilidad ampliada, ¿sí? No debe incluir solamente el costo en tasas de interés y comisiones, sino pues también los saldos compensatorios de uso
de otros productos, ¿no? Básicamente, pues un análisis comprometido, no solo en el que cumpla y se pague intereses y comisiones, pues también habrá otros aditamientos adicionales. ¿Qué pasa cuando el sujeto se atrasa? Pues habrá compensaciones por el incumplimiento de los pagos de las cuotas a tiempo, ¿sí? Recordemos que se recarga multas de intereses que están validados pues justamente bajo un aspecto legal, ¿no? O normativo. Y pues como segunda instancia, ya definiendo conceptos y pasos a seguir para la determinación del crédito, ¿sí? Dando una consecución de sus primeros pasos para el desarrollo del crédito y pues haciendo análisis, levantamiento de información, estudiando al cliente, ¿sí? Buscando pues garantizar las 5 Cs del crédito, ¿sí? Pues básicamente una vez que se determina, se estudia toda la información y se puede llegar a garantizar ese 140%, dando todo un proceso crediticio, pues o aspirando o teniendo ya una línea de crédito establecida, pues el segundo paso para esto, pues siempre estará enfocado en cómo se va a estructurar el crédito. ¿Estamos? ¿Qué significa? Pues la estructuración del crédito, pues bajo este esquema, pues existe una tipología de estructuración de crédito, ¿no? Que es una herramienta, pues, es imprescindible dentro de las negociaciones, ¿no? Sí, acá podemos tener bajo criterios tipológicos y pues, bajo el manejo de los activos que van a ser financiados, ¿no? A nivel de tipología, pues tenemos de capital de trabajo transitorio, ¿sí? Que son enfocados a los activos autoliquidables, ¿cierto? Estos créditos para capital de trabajo transitorio, pues deben ser créditos a corto plazo, o sea, de vencimientos menores a 1 año y sin amortizaciones parciales, ¿no? Donde la empresa, pues, evidencia tener la capacidad de convertir durante ciclos cortos sus activos circulantes en disponibilidad de caja, permitiendo, pues, llevar a cero periódicamente su deuda, ¿no? O efectuar reembolsos que evidencien su capacidad de pago. Tenemos por otro lado, pues también capital de trabajo recurrente, ¿sí? Estos están enfocados pues según el uso de los activos, en activos de uso intensivo, ¿sí? Aquí ya aparece pues el manejo dentro de estos créditos que es a corto plazo, con vencimientos menores a 1 año, sin amortizaciones parciales, ¿sí? A cargo de empresas las cuales el constante crecimiento de las ventas y parcialmente de sus activos circulantes es más veloz que la generación interna de los recursos requeridos para autofinanciarse, ¿no? Dichos aumentos, pues, lo que conduce a un notorio incremento de su apalancamiento, ¿no? Las limitaciones que estas circunstancias, pues, imponen en su tesorería hacen que el deudor tenga que renovar sus obligaciones de forma permanente, ¿no? Sí, aquí pues sin dar solución a sin dar una solución de continuidad, pues dice hasta tanto pues se decida cambiar el ciclo de capitalizar el negocio para que sus activos pues autoliquidables puedan mejorar sus flujos de caja y mantener en consecuencia pues un índice de apalancamiento que le permita cumplir con obligaciones de tiempo y forma, ¿no? Estos sigue siendo pues créditos de corto plazo, ¿sí? Y luego pues tenemos los financiamientos de largo plazo, ¿no? Estos famosos FLP, ¿no? Que está enfocado pues a los activos fijos, a proyectos o reestructuraciones de pasivos, ¿sí? Y en este caso pues se trata de financiamientos de un grado superior de actividades de empresas que por sí misma pues generan los recursos adicionales necesarios para generar amortizaciones del crédito y consolidaciones de deuda a la espera de utilidades futuras. Entonces ahí se analizará muchísimo esa capacidad de pago que tiene la organización, ¿sí? Colaterales, se analizará por una estructura. ¿Por qué? Porque aquí ya no solo depende de tener esa garantía o poner en instancia prendaria o hipotecaria colaterales, sino pues también de garantizar que el trabajo, en particular el desarrollo de las actividades de la organización, ¿sí? Generen flujos futuros, ¿cierto?
lo que estudiamos dentro de las finanzas, ¿no? Sí, el análisis de los flujos futuros. ¿Qué quiere decir? Pues que la capacidad de la empresa de generar o de estar de ser considerada como una empresa en marcha sea continua y sea constante, y que eso pues en el futuro, sí, me represente pues que tenga capacidad de pago de los créditos a largo plazo, ¿no? Un estudio pues a nivel de estructura de crédito bajo una herramienta, ¿sí?, que está a disposición de la que está a disposición de la de la determinación del cliente del crédito, ¿sí?, previo pues a una instancia y un proceso de la estructura y de la entrega y su consecución de concesión de los recursos para ser utilizados por un tercero, ¿ok? Por lo tanto, pues yo lo dejaría hasta ahí, esta parte. Hemos revisado, pues un poco hemos revisado la parte de lo que es los sistemas de gestión de riesgo. No olvidarnos, sinónimo de crédito, riesgo a nivel de entendimiento, pues para entender que en todo momento dentro de la administración crediticia, pues estamos haciendo evaluación e identificación de riesgos. Lo hemos conceptualizado, tanto el crédito como el riesgo. Hemos visto pues esa determinación de levantamiento de información a nivel de clientes del crédito dentro de las instituciones financieras. Vamos a trabajar un poquito pues ya en aterrizarnos y determinar cuál es el criterio de la el criterio en el que nos encontramos como Estado, pues a nivel de un análisis económico, ¿no? Sí, lo político, lo social o tecnológico. Vamos a desarrollar trabajos en particular, ¿sí?, para poder entender dónde nos encontramos y cuál es ese lineamiento y por qué existe los diferentes tipos de riesgo y que son considerados dentro de este sector, ¿no? Del sector de la intermediación financiera. Por lo tanto, pues vamos a ir generando pues cierta información que es valiosa, ¿no? El día de hoy, pues dentro de la plataforma les he dejado un video complementario ya en en la instancia número 3, ¿sí? Instancia número 3, del capítulo número 3 de la administración de crédito, ¿sí? Les he dejado pues un video que es complementario. Ya estamos en la unidad número 3. No olvidarnos que la materia se acaba el 1 de agosto, perdón, ¿sí? Que será que es el día martes. Por lo tanto, pues ya estamos en la unidad número 3. Estamos analizando los tipos, ¿sí?, de créditos y la estructura de la administración de créditos, ¿sí? El día de hoy, pues tienen un video, pues para ver cómo se evalúa la gestión de crédito y las cobranzas, ¿sí?, ver métricas, KPIs y toma de decisiones, ¿sí? Y pues estaremos viendo también un test de administración de crédito, ¿no? Vamos a hacer un test de administración de crédito el día de hoy. Está abierto hasta las 10:45, ¿sí? Está puesto que se lo pueda que se lo pueda visualizar hasta las 10:45 y lo cargue, sí, igual hasta las 10:45 en la plataforma, ¿ok? Así que por favor les pido visualizar el video, hacer el test, ¿sí? Y el día de mañana estaremos revisando, ¿sí?, la información que continúa con el crédito y enviando pues a desarrollar un trabajo, ¿sí?, de análisis político, económico, social y tecnológico, ¿ok? ¿Les parece? Entonces, el día de mañana nos estaríamos viendo. La verdad, duró la batería hasta estas horas, ¿sí? Está cerca ya de acabarse, así que más bien aprovechamos para cerrar la clase, ¿ok? Profe, Listo. hasta Ok, mañana. licenciada, buenas Listo, noches. muchas Con todos. gracias. Una buena noche con todos, ¿sí? Hasta Les luego. agradezco mucho por la participación. Hasta mañana, buenas noches. Hasta Mañana mañana. les Buenas noches. Gracias.